Bien, bienvenidos, bienvenidas a esta reunión informativa sobre los resultados de la reunión de la Junta que se realizó la semana pasada. Esta es la segunda reunión de una serie de webinarios que estamos organizando para mantener y difundir la información relevante antes de fin de año. Muchísimas gracias por su participación, por estar presentes un viernes a la tarde. Y sin más, voy a dar la palabra a Javier Urcade, quien es miembro de la Delegación de las Comunidades y miembro de la Junta, que estuvo presente en la reunión y nos va a dar las noticias de qué fue lo que pasó. Adelante, Javier. Gracias, Lice, y como bien decías, la intención de esta reunión es contarles un poco América Latina y el Caribe, perdón, sobre qué es lo que sucedió en la última reunión de la Junta Directiva del Fondo Mundial para la tuberculosis y la malaria, que se realizó en Ginebra. Fue una reunión excepcional para aquellos que siguen corresponsales claves y otros medios de comunicación. Esta era la reunión que de alguna manera iniciaba el proceso de asignación de nuevas subvenciones para los próximos 3 años, empezando el año que viene. Era el resultado de un ejercicio de aprovisionamiento que no había logrado cumplir las metas. Entonces, bueno, era una reunión bastante, lo que parecía una reunión bastante tensa y que iba a ser bastante peleada, no resultó serlo tanto. Y creo que en este sentido tuvo que ver con la madurez de la comunidad de los donantes, la madurez y el trabajo bastante denodado hasta cualquier hora de la Secretaría del Fondo Mundial y una junta directiva que yo entiendo que de alguna manera está madurando y entendiendo cuál es su rol en este partenariado. La siguiente, porfa. Como les hablaba, básicamente por adivinación, el contexto es ese, ¿no? O sea, el caso de inversión, el Fondo Mundial moviliza recursos escribiendo un caso de inversión que los donantes que están sentados en la Junta, como los que somos del sector implementador, lo aprobamos. Y para, en esta ocasión, en estos próximos 3 años que empiezan en enero del año próximo, tiene que ver con operacionalizar o poner en práctica la nueva estrategia del Fondo Mundial, que yo les voy a mostrar algunas cosas, pero ya hemos hecho sesiones informativas al respecto y vamos a seguir haciendo sesiones informativas al respecto sobre la recientemente aprobada estrategia del Fondo Mundial. Se estimaba que el Fondo Mundial lleva aproximadamente la meta de impacto más importante es una sola y es vidas salvadas de complicaciones del SIDA, la tuberculosis y la malaria. Los resultados hasta ahora son aproximadamente 50 millones de personas cuyas vidas han sido salvadas. Obviamente hay otros indicadores, pero este es el indicador macro más importante. Y en el caso de inversión de los 18.000 millones de dólares, por eso se llaman 18 billones, depende en qué parte del planeta se usa la palabra billones o miles de millones, 18.000 millones de dólares americanos, nos permitía como socio al Fondo Mundial, junto con los países implementadores, salvar otras 20 millones de vidas. Creo que no vamos a estar lejos de esa meta porque no se afectó en gran medida en la asignación para los países. Hay una crisis política, económica y monetaria originada o exacerbada por la invasión de Rusia sobre Ucrania. Como ustedes saben, el invierno va a ser muy difícil para todos los países europeos y los países del norte por escasez de gas, petróleo, carbón, etcétera. Va a ser un frío invierno y además ha generado una recesión significativa y caída de las economías del mundo, lo cual siempre es una traba, un tema. Eduardo, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Ese es un tema siempre para lo que tiene que ver con las donaciones internacionales, ¿no? El hecho que haya una crisis económica global. Y eso, y como ustedes saben, Italia siempre ha sido un donante no muy significativo en cantidad de dinero, aún así apareció entre julio y la semana pasada, e Inglaterra, que atraviesa no solo el fallecimiento de su reina, que justo ocurrió en la semana que se hacía la conferencia de reaprovisionamiento en Nueva York,
y fue un descalabro, sino también una crisis política y económica muy significativa, ¿no? El Reino Unido. Entonces, pero también se puso a la altura de las circunstancias y confirmó una promesa de donación por 1.000 millones de libras esterlinas, que vale menos que los dólares, pero obviamente podíamos esperar o podíamos esperar en este momento que el gobierno inglés no pudiera donar nada o que donara muchísimo menos. O sea que hubo buenas noticias. Lo que es muy importante entender es que el reaprovisionamiento de fondos no se ha cerrado y que siguen negociaciones para traer nuevos fondos y nuevos donantes al Fondo Mundial. Como les decía, esto tiene que ver no solo con salvar 20 millones de vidas, sino con poner en funcionamiento la estrategia, donde, por ejemplo, las comunidades y las personas están en el centro. Obviamente, nada de esto escapa a un contexto de financiamiento sanitario global, más allá de la crisis de Ucrania o otras crisis, cambio climático y otras situaciones y la pandemia del COVID. Es un contexto general. Entonces, el escenario que enfrentábamos antes de llegar a Ginebra para esta reunión era que probablemente la mayoría de las asignaciones se iban a mantener o se iban a recortar en menor medida para los países. Cuando hablo de asignaciones, el dinero que se le ofrece a los países para escribir una propuesta, pero sin embargo, lo que iba a suceder es que fondos catalíticos e iniciativas estratégicas, dinero que tiene el Fondo Mundial en Ginebra para generar, por ejemplo, más trabajo en género, en derechos humanos, en comunidades, el presupuesto iba a estar en cero. En la siguiente, por favor. ¿Por qué creemos que es importante esta reunión? La delegación de las comunidades informa esta reunión de hoy, ¿no? No la reunión de la Junta. Porque es importante que cada vez que haya una reunión de la Junta nos juntemos con ustedes, valga la redundancia. Porque la delegación de las comunidades informa y rinde cuentas en forma global y en todas las regiones. Cosas parecidas hacemos en África, Asia, Europa del Este, etcétera. A nuestra constituyente. ¿Quién es nuestra constituyente? ¿Quién es la gente que nosotros tratamos de ser el vehículo de las necesidades y las voces? Son las personas viviendo con VIH, afectadas por tuberculosis y malaria, y las poblaciones claves de las tres enfermedades. No solo poblaciones claves de VIH, sino aquellas poblaciones claves y vulnerables de la tuberculosis y la malaria. Hay muy poco tiempo, en esta ocasión, va a haber muy poco tiempo entre la reunión que terminó la semana pasada y la llegada de las cartas de asignación del Fondo Mundial a sus MSPs y receptores principales. Por eso nos parecía estratégico, por lo menos en lo que se refiere a América Latina, que ustedes tuvieran toda la información, porque van a empezar a llegar entre Navidad y Año Nuevo estas cartas de asignación, que ya están escritas prácticamente, ya lo van a ver. A falta de recursos globales es cuando las comunidades deben dar la pelea en los MSPs. Esto es un concepto que ustedes tienen que grabarse como piedra acá. Y es que como faltan fondos catalíticos en la cuenta bancaria en Ginebra, por ahí hay la plataforma de comunidades, derechos y género, las acciones directas, las iniciativas estratégicas, casi queda, el dinero que iba a haber para proyectos regionales casi está en cero. Entonces, es el momento donde la demanda para el trabajo que nos interesa a nosotros, de prevención combinada, trabajo con poblaciones clave, etcétera, tiene que venir de la propuesta nacional. O sea que ustedes tienen que, atenta a la neurona, leer los documentos y dar la discusión en el MSP, porque lo que el MSP no le pide al Fondo Mundial es poco probable que el Fondo Mundial se lo ofrezca a los países. Ahora lo van a entender un poco mejor. Por supuesto, potencialmente puede ser que se asigne menos dinero a los países que, como ustedes saben bien y no lo vamos a repetir, no son prioritarios porque tienen una carga epidémica baja, e incluye a muchos países de América Latina. Los donantes ponen como requisito que se preste especial interés a 15 países donde hay mayor mortalidad del VIH-Sida y son países muy pobres. Entonces, como les decía, en un rato les vamos a mostrar los anexos de la carta de asignación que van a estar recibiendo los países, que pueden cambiar un poco el contenido, pero que para ustedes queremos mostrárselas ahora para que ya se empiecen a preparar para usarlas como herramienta. La siguiente. Bueno, no voy a volver a repetir esto. Solo resaltar una cuestión muy importante, y es que, por ejemplo, entre julio y noviembre
por la fluctuación de las monedas. El euro cayó en picada, la libra cayó en picada, las monedas de los países nórdicos cayeron en picada. Cada gobierno donante hace su oferta en la moneda nacional, obviamente, si es de la Comunidad Europea, en euros. Esa fluctuación hizo que el Fondo Mundial ya perdiera 600 millones de dólares. Imagínense, sin hacer nada, porque cayó el euro y cayeron otras monedas. Pero no solo no se cumplió la meta, sino que se empezó a caer dinero. Tengan en cuenta que los países donantes, el sector privado, etcétera, hace una promesa de donación y un calendario en el que va a ir depositando el dinero en efectivo en la cuenta de Ginebra para que se pueda dar el dinero a los países. Pero no es que viene un camión y deja el total del dinero que se prometió. Aún así, habría que convertirla a otra divisa, a otra moneda, al dólar, por ejemplo, y se pierde mucho dinero. Hay mucha arquitectura financiera para que el dinero en este momento de crisis no pierda valor. En otros momentos, en los últimos 20 años de la historia del Fondo Mundial, el dinero dio dinero y se pudo reutilizar porque había buenos cambios, buenas tasas de interés, o si donaba el Reino Unido, la libra era muy fuerte, el euro era más fuerte que el dólar, etcétera. Todas estas cosas que parecen detalles y aburridas financieras afectan la capacidad del fondo para usar la mejor medida el dinero que ha sido donado. Siguiente. Algunas de las decisiones que se tomaron en esta junta, ya nos metemos en lo que se decidió. Las decisiones de la junta son públicas. Un día después de la junta se circula a todos los socios del Fondo Mundial en inglés la versión de, o sea que nada de lo que estoy diciendo acá es un secreto. Una de las decisiones en la Junta que fue muy interesante porque es continuar con la respuesta al COVID-19. Como sabemos, la pandemia no terminó. De hecho, estamos experimentando rebrotes de Omicron en algunos países asiáticos, así que no es de esperar que el invierno venga con algún rebrote de COVID. Entonces se decidió que las intervenciones de control y contención del COVID, las medidas que se hicieron de mitigación del riesgo y el refuerzo ampliado a los aspectos claves del sistema de salud que se hicieron en los primeros 2 años de pandemia fueron muy eficaces. Los donantes y otras agencias consideran que el Fondo Mundial fue un mecanismo muy hábil, ágil y costo eficiente para responder al COVID. Después, si algún país o algún proyecto regional no hizo lo que tenía que hacer, esa es la excepción. Las reglas eran muy claras y se puso un mecanismo para evaluar las propuestas. El Fondo Mundial fue activista y todos nosotros fuimos activistas en la evaluación de las propuestas de COVID-19 para que, no en la de urgencia, que fue muy rápida, pero sí en la que era completa, participara la sociedad civil. Y bueno, de alguna manera lo que se ha decidido, a ver la siguiente, creo que es. No, para atrás, perdón. Se ha decidido entonces, disculpen, que hasta el 31 de diciembre del 2025 se pueden seguir financiando intervenciones de COVID-19 con el dinero de COVID-19, valga la redundancia, que todavía ha quedado porque incluso muy pocos países absorbieron todo ese dinero, lo cual es un poco triste en algunos casos o porque no lo necesitaron en otros. Ahora sí, la siguiente. Una de las decisiones quizás que más ansiedad nos generaron a todos es sobre cuál era la fuente y el uso de los recursos que se habían recolectado en este reaprovisionamiento. Entonces, la Junta Directiva aprobó que 12.903 millones de dólares como fuente de fondos para las asignaciones para el periodo para la asignación a los países para el periodo de asignación. Es decir, que para explicarlo bastante claro, en principio son casi 13.000 millones que van a ir a los países, después se les sumó un poco de dinero y en este momento se estima que 13.678 millones de dólares es lo que va a ir en gestión de proyectos a los países implementadores. Si se ponen a pensar, a pesar de que fue un reaprovisionamiento flojo, es mucho más dinero que la última vez. Yo calculo que la última vez el dinero que se invirtió en el terreno, que salió hacia los países, no superó los 12.000 millones, o sea que en este caso estaríamos muy cerca, pero es cuestión de días para que las cartas de asignación a los países sumen un total de 14.000 millones. No los queremos variar con los números, pero lo que parece que es una muy mala noticia, en realidad son
a la hora de la verdad, potencialmente 2000, si no hay ningún otro desastre macroeconómico, en lugar de tener 12.000 millones como hubo hasta este último periodo, los próximos 3 años habría 14.000. La siguiente. ¿Y cómo se usan estos fondos? Bueno, como les decía, cuando viajábamos hacia Ginebra, solo había 200 millones, no mil, hay un error ahí. Había 200 millones de dólares para inversiones catalizadoras. Inversiones catalizadoras son aquellas que promueven que un país totalmente homófobo, por ejemplo, involucre la comunidad LGTBI trans en la respuesta al VIH y es un incentivo y es un torcerle un poco la muñeca para que participen en los MSP y reciban dinero. Inversiones catalizadoras son, por ejemplo, el fortalecimiento del sistema sanitario, el acceso a mejores datos, el acceso a mejor capacidad de laboratorio. No es poca cosa y 200 millones de dólares para SIDA, tuberculosis, malaria y fortalecimiento de los sistemas sanitarios no era nada. Por ejemplo, era anular completamente las propuestas multipaís o regionales. Era que los próximos 3 años no se iba a dar una sola propuesta regional. Ahora van a haber muy pocas, pero por lo menos se lograron salvar. Entonces, la Junta le solicita al Fondo Mundial que se incremente esta suma, se hacen muchos cálculos y muchos números, y la aprobación final la inversión catalizadora es este dinero estratégico que queda en el Fondo Mundial. Empezamos con 200 millones y llegamos a 500 millones. No es lo que se pidió, hacían falta 800, casi 900 millones, pero digamos que de 200 a que empezamos hace 2 semanas, ahora estamos en 500, estamos en una situación muchísimo mejor para seguir sosteniendo algunas iniciativas estratégicas y mecanismos que el Fondo Mundial maneja desde Ginebra. La siguiente, por favor. Entonces, otra cosa que se aprobó es el plan y presupuesto del Fondo Mundial. El plan y presupuesto del Fondo Mundial lo elabora normalmente el Comité de Auditoría y Finanzas. No es que hacemos un taller durante la reunión de la Junta y le decimos a la Secretaría lo que tiene que hacer. La Secretaría presenta su plan de trabajo a la Junta y la Junta lo aprueba como cualquier organización. Cualquier organización, seguramente en algunas que ustedes participan, a fines del año anterior se presenta el plan de trabajo para el siguiente año y la Junta lo aprueba. ¿Cuánto cuesta el Fondo Mundial operar toda la maquinaria, desde el gerente de cartera hasta el asesor técnico en VIH, jefe de un equipo, lo que sea, el nodo que trabaja temas de MSPs y un montón de cosas que ustedes no ven, ¿no? Que son los técnicos que manejan cuestiones de tratamientos de mosquiteros, etcétera, ¿no? Que asesoran al Fondo Mundial, el panel técnico revisor que revisa sus propuestas, etcétera. Cuesta al Fondo Mundial 340 millones de dólares al año. Suele ser una cifra que parece que es mucho dinero, pero si uno se compara con las otras organizaciones que, incluyendo PEPFAR o el Programa Presidencial de Emergencia de los Estados Unidos de malaria, el Fondo Mundial tiene una relación costo-beneficio muy baja. Y que de alguna manera, por ejemplo, una de las cosas que se incluye dentro de esos 340 millones es 16,5 millones de dólares, que es la oficina del inspector general, que algunos de ustedes espero no hayan tenido la oportunidad de conocerlos, porque de alguna manera es como la policía auditable, que es totalmente independiente a nosotros en la Junta, investiga en forma paralela por denuncias, como se llama, anónimas. Ha habido en los últimos años denuncias anónimas de propuestas regionales y nacionales en América Latina, y que la inspectora general, que dirige un equipo de 200, deben ser 50 o 60 personas, investiga esos casos como los casos de gran tamaño de corrupción, de robo de dinero en algún país africano o en algún país asiático, no quiero hacer ninguna cuestión de estigma y discriminación, o de Europa del Este. La siguiente. Es muy importante esto que les digo de aprobar normalmente en 20 años del Fondo Mundial ha sido una discusión bastante terrible la del presupuesto de la Secretaría del Fondo Mundial, que les mostraron la transparencia anterior, que responde a la sigla de OPEX. La discusión
dura y la directora financiera del Fondo Mundial presentó un caso tan bien armado que casi se aprobó, se pensaba que íbamos a discutir el presupuesto de la Secretaría a sesión a puertas cerradas, que íbamos a estar hasta las 3 de la mañana, y fue una presentación excelente. Afilaron el lápiz, como se dice en mi país, para ser lo más eficientes posibles. Recientemente el Fondo Mundial fue evaluado por un mecanismo internacional que evalúa cuán costo-beneficio y cuán eficientes son las agencias internacionales y dio muy buen puntaje. Entonces los donantes aceptaron ese costo sin ningún tipo de problema. Entonces, otra cosa que es importante, pues tenemos una nueva estrategia, es que se aprobó el marco de monitoreo y evaluación, los indicadores clave de desempeño. Ustedes saben que los indicadores clave de desempeño es algo muy importante, que el director ejecutivo Peter Sands del Fondo Mundial y todos los empleados del Fondo Mundial reportan a la Junta y a los mecanismos de evaluación, y que en esta nueva estrategia y en este nuevo marco de indicadores clave de desempeño hay uno relacionado con comunidades y hay otros relacionados con género. Entonces es muy importante la aprobación y la puesta en marcha del marco de monitoreo. El marco de monitoreo responde a la nueva estrategia, ¿no? Los marcos de monitoreo son una parte de operacionalizar las nuevas estrategias. La siguiente. La siguiente. Bueno, acá rápido. El Fondo Mundial tiene algo parecido al Fondo Rotatorio y Estratégico de OPS, que nosotros conocemos más o menos bien para la compra de medicamentos, que se llama wambo.org, lo pueden visitar, es difícil que se olviden el nombre, pero que fue creado a lo largo de muchos años. Hay versiones controvertidas, nosotros tenemos denuncias en África o Asia y en algún país de América Latina que los productos que entrega Wambo no son de la calidad óptima, entonces no estamos nosotros como comunidades monitoreando eso, pero dos cosas se aprobaron y que es importante, que los países no se vean obligados a usar Wambo. Entonces si Costa Rica para COVID quiere comprar las máscaras en OPS o en otro proveedor y no por Wambo, no está obligado. Doy un ejemplo concreto, que sea optativo. Y además que Wambo, para conseguir una economía de escala más amplia y unos precios más bajos, pueda ofertar sus productos a gente que no está implementando proyectos del Fondo Mundial. Entonces, si el día de mañana Wambo provee tratamiento antirretroviral o PrEP de larga duración, long acting, al ofertarle a otros gobiernos, digamos de Europa, por ejemplo, que no reciben plata del Fondo Mundial, logre mejores precios. Wambo compra genéricos precalificados por la OMS, no compra productos originales generalmente, compra a relación calidad y precio. Pero como les digo, en un momento de la pandemia de COVID entregaron tapabocas o máscaras de poca calidad en África y en Latinoamérica, así que nosotros estamos monitoreando la calidad del producto, los tiempos, que mejore ese programa. Y en América Latina y el Caribe, ustedes saben que los países, la gran mayoría de los países pueden optar por comprar la OPS, que tiene mucha más tradición y mucho más años en la gestión de vacunas y medicamentos. Pasaba este aviso. La siguiente. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre las decisiones que hasta ahora les conté sobre la Junta? Para que después vamos a la siguiente parte, que es lo que ustedes van a recibir en los países. Si levantan la manito, por favor, quienes tengan alguna pregunta. Evelia. Sí, muy buenas tardes a todas. La pregunta es, cuando usted puso ahí los 20 millones, ¿eso es para toda América Latina, ese presupuesto? No, no, gracias Evelia por tu pregunta. Acá estamos viendo presupuestos globales. Lo que hay para América Latina está en el caso de inversión. De hecho, ustedes pueden entrar a la página del Fondo Mundial y encontrar cuánto se estimó para cada región y para cada enfermedad. Obviamente es probable que los países que son elegibles que siguen siendo elegibles para el Fondo Mundial reciban para VIH, tuberculosis y malaria, si corresponde malaria, por ejemplo, una suma parecida o inferior a la que han recibido. Pero no significa, estamos pensando que no va a ser significativamente inferior, no va a ser tan grave Sí. como pensábamos al principio.
Ujú. La otra pregunta es Sí, cuando usted Evelia. se refería a hacer en caso de corrupción y estas cosas, hay un ente que fiscaliza, Sí, se nos puede, por si las dudas, pasar dónde, en qué link, esto, estas cosas. por Gracias. supuesto. Sí, por ahí le pido a Francisco si me hace el favor de entrar a la página de la Oficina del Inspector General y hay una parte que habla sobre el sistema, para poner el vínculo. Ponemos poner el vínculo de la Oficina del Inspector General en el chat y obviamente saben que desde Corresponsales Claves y nuestra plataforma hemos apoyado a algunos de ustedes a completar las denuncias. Se pueden hacer las denuncias anónimas en línea o por teléfono y pueden hacerse en español. Pero en algunos casos los denunciantes quisieron hacerlas en inglés y nosotros colaboramos porque si querían que las cosas significaran lo que ellos querían denunciar, hemos dado ese apoyo. No, no nos corresponde a nosotros, mucho menos a mí que estoy en la Junta, investigar. Para eso hay una oficina. Así que ahora, si Fran la encuentra en la página del Fondo Mundial, se las va a poner en el chat. ¿Otra pregunta Gracias. de alguien más? Por nada, Belia, un gusto. Avanzamos si quieren y vemos si sale alguna pregunta al final, porque es viernes por la tarde. Y también ¿Seguimos? si van surgiendo algunas preguntas y para que no se las olviden, pueden ir poniéndolas en el chat también, ¿no? Claro. Sí, me pareció cuando estaba presentando hablaron de la viruela símica o monkeypox. Con el dinero que ustedes tienen, que usted está trabajando con sus gerentes de cartera, cuando digo ustedes es su MSP, etcétera, ¿se les ha permitido a los países que compraran algún insumo vinculado con viruela símica, que básicamente es vacunas, por ejemplo? O no vacunas no pueden comprar con el Fondo Mundial. Lo que se le ha permitido es usar dinero para campañas focalizadas. Entonces, técnicamente, el Fondo Mundial sí ha estado apoyando en este brote de emergencia algún trabajo de viruela símica, pero para eso el MSP se tiene que poner de acuerdo, tiene que hablar con el gerente de cartera y va a hacer una propuesta de acá me sobra 500.000 chuchulucos y quisiera hacer una campaña focalizada para gays, bisexuales y HCHs de monkeypox. Y no les van a decir que no. Hay varios ejemplos. Seguimos entonces. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones? A ver la siguiente. Algo debo haber querido decir. Como les decía, esta es la nueva estrategia del Fondo Mundial para el 23-28. Si ustedes se acuerdan, algunos de los que están aquí presentes participaron en un foro de asociados que facilitó Claudia y otros colegas en español. Gracias, Francisco, por el vínculo que pusiste en el chat. Y en este foro de asociados, junto con otras consultas que se hicieron, consultas que hicimos nosotros también en América Latina, se construyó durante 18 largos meses la nueva estrategia del Fondo Mundial y después se negoció en los comités. Yo formo parte del comité de estrategia, que dedicamos mucha energía, horas y de sueño a esta estrategia, y después fue aprobándose en forma secuencial dentro de la Junta y ya tenemos una estrategia. Es un mundo libre de la carga del SIDA, la tuberculosis y la malaria, donde todos podamos disfrutar del mismo nivel de salud. Esa sería como la visión, la aspiración, ¿no? O sea, que creemos que el Fondo Mundial para el SIDA, la tuberculosis y la malaria son una herramienta clave para poner fin a las tres epidemias, o pandemias, si quieren, no vamos a entrar en la sutileza. Entonces, la misión del fondo es atraer, utilizar e invertir recursos. Eso es importante seguir recordándolo. En 20 años el fondo es un fondo financiero, no es ONUCIDA, no es OPS, no es OMS. Aún así, tiene un panel técnico revisor, tiene un comité independiente de evaluación, tiene técnicos en las tres enfermedades, sistemas de salud, que asesoran a los gerentes de cartera y a los equipos de país para que se financien las cosas que son basadas en las evidencias y costo-beneficio. Entonces, básicamente, todo está alineado. Si ustedes ven la estrategia global del SIDA, la estrategia global de tuberculosis y la de malaria, están muy alineadas con la del Fondo Mundial y están vinculadas con varios objetivos de desarrollo sostenible. Esto ya está vigente. La siguiente. Y aquí me voy a detener un poco más. Espero que se lea. Para nosotros esto nos costó muchísimo. Por convencer, no a los donantes, que son más abiertos de mente, sino
algunos gobiernos de otras regiones que no voy a mencionar, y es poner en el centro del objetivo principal trabajar para personas y comunidades, ¿no? Hay que tener un instinto bastante democrático. América Latina y el Caribe apoyó esto fervientemente, ahí no es el problema. Pero bueno, finalmente se aprobó que el centro de la estrategia no solo es acabar con las 3 enfermedades, sino lograr esto trabajando con las personas y las comunidades para cubrir sus necesidades sanitarias. Y también me voy a centrar en los objetivos que refuerzan mutuamente este objetivo de arriba, que habla sobre maximizar los sistemas para la salud integrados y centrados en las personas para alcanzar repercusiones, resistencia y sostenibilidad. ¿Por qué les leo esto? Porque cuando se sienten como MSP o si tienen un diálogo de país, espero que tengan un diálogo de país antes de que se reúnan como MSP para escribir la próxima propuesta, piensen cómo discutir con el gobierno, con las agencias, con los miembros del MSP básicamente, cómo alcanzar una mejor repercusión, resistencia y sostenibilidad centrados en las personas. Y el siguiente es maximizar la participación y el liderazgo de las comunidades más afectadas para no dejar a nadie atrás. El concepto de no dejar a nadie atrás para el Fondo Mundial es que las trabajadoras sexuales, las personas que usan drogas, trans, LGTBIQ, no sean las últimas en acceder a los servicios, ya sea por estigma o discriminación. Entonces, ahí hay otra columna que es clave para dar la pelea a ustedes dentro de sus MSPs, para que se asignen recursos para las poblaciones clave, para el trabajo de pares, para las organizaciones. Y la tercera es maximizar la equidad en materia de salud, igualdad de género y de derechos humanos, que está totalmente alineado con la estrategia global de SIDA, que promueve NUCIDA y se aprobó en la reunión de alto nivel del año pasado, donde básicamente si ponemos fin a la inequidad, ponemos fin al SIDA, ¿no? Lo mismo puede, tuberculosis y malaria también, son enfermedades de la inequidad, de la pobreza, del desamparo, de la falta de compromiso político de los gobiernos. Entonces, para conseguir esto, el Fondo Mundial tiene que recaudar e invertir eficazmente dinero y operacionalizar a través de una asociación mucho más amplia y con responsabilidades claras para respaldar la participación del país. El Fondo Mundial no es un grupo de gerentes de cartera y funcionarios en Ginebra, somos la sociedad civil, las ONGs de países en vía de desarrollo, las ONGs de países desarrollados, las comunidades, los gobiernos que reciben dinero, los gobiernos que dan dinero y las agencias del Sistema de Naciones Unidas, que son socios técnicos, que tienen voz, pero no tienen voto en la Junta de Gobierno. Entonces, la Junta de Gobierno es lo más parecido a un MSP, espero que funcione mejor que algunos MSP, pero es una réplica del MSP, donde todos tenemos voz y voto, y en el pasado incluso hemos logrado en algún gobierno no tan popular, digamos, de los Estados Unidos o de algún otro país donante, las comunidades, las ONGs y los países implementadores tenemos la posibilidad de bloquear una decisión de los que ponen el dinero. Siguiente. Entonces, por eso es importante la apropiación nacional. Como no va a haber dinero, casi no va a haber dinero, no va a haber recursos financieros en Ginebra para apoyar el trabajo de transición, de sistemas, de fortalecer sistemas de salud, va a haber mucho menos dinero para comunidades, género y derechos. El desafío para ustedes y mi llamado a los que están en el llamado, en esta comunicación y que participan en los MSP, es que generen la demanda de ese trabajo, la inversión de ese trabajo que entre en la propuesta de país. Obviamente tenemos un panel técnico revisor nuevo, con un nuevo liderazgo, las dos vicepresidentas, las dos vicepresidentas del panel técnico revisor son mujeres, una de ellas viviendo con VIH, que vienen de la sociedad civil, así que esas cosas no las van a dejar pasar. No le presenten al Fondo Mundial propuestas que no tengan visión de género, que no, transversal e integral, que no contemplen todas las poblaciones claves. Si van a presentar propuestas para 3 o 2 enfermedades, no se olviden que hay poblaciones claves y vulnerables en tuberculosis y malaria. No se van a aceptar dar charlas en los países de América Latina, que salvo Haití, son epidemias concentradas en las poblaciones claves. No se va a aprobar dar charlas y talleres en colegios primarios o secundarios, eso le corresponde al Estado de sus países. Entonces, afilen bien el lápiz, sean inteligentes, reúnanse con sus colegas de las poblaciones claves, con sus representantes del MSP,
pidan recursos a quien sea para poder empezar a reunirse o reúnanse como lo hacemos virtualmente para prepararse para el diálogo del país y para dotar de un mandato claro y que rindan cuenta a los representantes del MCPA. Entonces, no va a haber dinero en la transición para los países de América Latina que van a dejar de ser elegibles prontamente si ustedes no lo piden. Va a haber muy poco dinero. El tema de los tiempos, no va a haber la posibilidad, no va a haber tanta flexibilidad. Muchos países de América Latina lamentablemente no están usando los recursos, entonces piden más tiempo. Acá va a haber que devolver el dinero. La distribución por enfermedad, hay una fórmula de distribución por enfermedad predeterminada por el Fondo Mundial en general, pero si un país como, doy un ejemplo, un país como Perú, que está más fuertemente golpeado por la epidemia de la tuberculosis, o puede pedir que se cambien los porcentajes. Si es que el gobierno ha asumido con más responsabilidad VIH, que se mueva un 5 o un 10% de más dinero para la tuberculosis, un MSP puede pedir eso y justificarlo porque lo hace. Y obviamente después de que pasó con las pandemias y las que estén por venir, que fue lo que conversamos en el seminario anterior, fortalecer los sistemas de salud. Como les decía, la respuesta al COVID va a seguir hasta el 2025 y va por una ruta separada. Y involúcrense, no dejen que un consultor escriba la propuesta y que un MSP liderado por gobiernos o por otros intereses o grandes ONGs aprueben esa propuesta que se mande. De todas maneras, creo que esta vez el panel clínico revisor va a estar bastante duro con las propuestas mal escritas y no basadas en las evidencias. Acuérdense de la PrEP, acuérdense de Igualí, acuérdense de todas las cuestiones que son necesarias para reducir el número de nuevas infecciones en el caso de VIH. La siguiente. Condiciones, ¿no? Obviamente, apúrense porque algunos de ustedes van a estar presentando proyectos el año que viene, otros tienen dinero y lo van a presentar en el segundo o en el tercer año. No se asusten si su MSP o su gerente de cartera manda una carta de asignación que entra en efecto en el año 2024. Eso significa porque ustedes todavía están ejecutando dinero de las últimas ventanas de este ciclo de financiamiento. Entonces, ahora le voy a mostrar la fecha de las primeras 3 ventanas. Se estima que puede haber entre 8 y 9 ventanas. Las últimas ventanas son los países que vienen más rezagados en usar los recursos o que empezaron más tarde. Para eso, para entrar a una ventana, para escribir, tener un diálogo de país y presentar una propuesta, su MSP, su mecanismo coordinado de país, tiene que continuar siendo elegible. Ustedes mejor que nadie, si están en un MSP, saben cuáles son los criterios de elegibilidad del MSP, no estoy hablando del país. Así que vayan al manual, vean que todos los representantes han sido elegidos democráticamente, que estén las declaraciones de conflicto de interés y las políticas, y que se respete a rajatabla el manual, porque cuando llega el momento, 2 días antes que se venza la ventana, a llenar el formulario de elegibilidad del MSP y le faltan los papeles, si están flojos de papeles no van a dar. Y por supuesto, cada vez más los países de América Latina se les va a exigir que pongan más dinero del presupuesto nacional, no a los países más pobres de la región o que están en una crisis económica más fuerte, pero a los países que tienen economías emergentes, sí se les va a pedir, Colombia, Ecuador, Perú, se les va a pedir que aumente su contrapartida financiera. La siguiente. Todo esto que le estoy diciendo es chisme, porque ustedes no lo debieran haber visto todavía. Yo me estoy tomando la atribución de contarles que esto van a ir en los anexos. El receptor principal y el MSP va a recibir una carta aproximadamente de 11, 12 o 13 páginas, donde todo esto que yo les estoy contando va a estar recomendado. Cuando el Fondo Mundial recomienda, normalmente tómenlo como las Santas Escrituras, porque no es la gerente de cartera que se le ocurrió recomendarles algo, es porque hay un panel técnico revisor, hay un comité de estrategia, hay toda una discusión atrás que recomienda, por ejemplo, que todas las acciones tengan un correlato con cuestiones de género, violencia de género, prevención del abuso y el acoso sexual, etcétera. O sea, no es un capricho hacer formularios extensos, sino es para cumplir con la estrategia y que se usen los fondos basados en las evidencias y en forma eficiente. Entonces, como hay poco acceso a fondos catalíticos,
como va a haber muy poco para iniciativas estratégicas, ustedes si alguna vez vieron una propuesta del Fondo Mundial, hay una sección donde ustedes pueden poner misceláneas, es decir, lo digo yo, pero no es así, es cuando suman el total de lo que están queriendo hacer y llegaron al tope del dinero que les dieron, todavía pueden anotar en un formulario aparte que se llama demanda calificada sin recursos asignados, o UQD, por la sigla en inglés, pueden decir, nos hubiera gustado fortalecer los laboratorios de carga viral, pero no nos alcanza el dinero. Muchas veces el panel técnico revisor recomienda que se asigne también ese dinero. Va a ser muy poco esta posibilidad. Y la otra cosa que el Fondo Mundial se va a poner más estricto es en que haya modelos de inversión compartida en salud, y hay un fenómeno, sucedió hace unos años en Ecuador y se va a seguir insistiendo, es que los países que tienen deudas externas, es decir, todos nuestros países, vayan, por ejemplo, entrando en el modelo de pago de deuda externa a cambio de inversión doméstica en salud. No los voy a aburrir mucho con esto. La siguiente. Entonces la información suplementaria que van a tener que entregar es cómo avanzar en los objetivos mundiales, de las estrategias para erradicar las tres o terminar con las tres enfermedades, cómo la importancia de invertir en sistemas integrados, no. El panel técnico revisor no va a querer más silos donde acá está la clínica de VIH, en la otra cuadra la de tuberculosis y después está el proyecto de malaria perdido por la jungla. Van a buscar integración de servicios a nivel primario, eso es lo que se va a aprobar. Importancias de las inversiones para maximizar el compromiso y el liderazgo de las comunidades más afectadas. Esto es música para nuestros oídos. Eso está en la carta de asignación que van a recibir los MSPs y los PR. Agarren esa, pidan la carta, ustedes tienen derecho a ver esa carta y vayan con ese anexo subrayado para pedir que se incluya eso en la propuesta. La importancia de las inversiones para maximizar equidad sanitaria, la igualdad de género y los derechos humanos, elementos esenciales de programas y enfoques críticos basados en las evidencias, la importancia de mejorar la eficiencia de las inversiones. Hay inversiones que no son costo-beneficio, como testear a poblaciones en general, no se los van a aceptar. Las adquisiciones de valor por dinero, aquellas cosas que vayan a comprar que sean de forma competitiva, de calidad, pero al mejor precio posible, que haya una política de protección de explotación sexual, abuso y acoso, en particular dirigido a mujeres jóvenes, mujeres y niñas. Políticas de salvaguarda adicional, esto es importante porque Haití y Venezuela y Nicaragua, si no me equivoco, van a estar funcionando con salvaguardas adicionales por cuestiones políticas y crisis internas. Por primera vez Venezuela va a ser elegible para las tres enfermedades como un país normal, no como un país en situación de crisis. A veces hablar de Venezuela y normalidad es un contrasentido, pero va a haber países que tienen controles adicionales. ¿Y qué es lo que pasa con las salvaguardas adicionales? Es que ningún receptor principal local ni ningún representante del gobierno va a haber un solo dólar. Para decirles, hay muchas salvaguardas adicionales que se ponen a los países de riesgo, pero una forma fácil de explicar una es que nadie ve un dólar, sino que, por ejemplo, una agencia del Sistema de Naciones Unidas, normalmente PNUD, se transforma en el receptor principal, le llega dinero a la sociedad civil, le llega dinero a los sistemas de salud, pero no pasa por el gobierno. Entonces, bueno, en América Latina las solicitudes tienen que ser enfocadas en las poblaciones claves y en mayor riesgo, y obviamente se va a exigir una cofinanciación a la altura del dinero que están recibiendo, porque muchos países hacen trampa y dicen, yo construí este edificio, yo pago a esta enfermera, que ni siquiera ve pacientes con VIH, tuberculosis o malaria, y esa es mi cofinanciación. Los requisitos para demostrar que esa cofinanciación tiene un resultado positivo en VIH, tuberculosis y en malaria, y eventualmente COVID-19, van a tener que ser mucho más claros y transparentes. La siguiente. Perdón que los estamos inundando con esta información. Decirles que la lista de países elegibles, como les decía, la buena noticia es que Venezuela es elegible para las tres enfermedades. Esperemos que los fondos sean suficientes, ahora que son elegibles. Está publicada en este vínculo, que cuando vean la presentación, es increíble, o sea, lamentablemente hay mucha información en inglés, pero también hay mucha información en español en la página del Fondo Mundial. La gente a veces no sabe o no se toma el trabajo de buscar en la página del Fondo Mundial
porque es una institución con un grado de transparencia muy alta. Entonces, los invitamos a que vean la lista de países elegibles, más o menos ustedes ya saben si son o no elegibles. La siguiente. El criterio de elegibilidad rápidamente, y está en inglés porque no hubo tiempo de traducirlo, es el mismo. En los tres casos para VIH, malaria y tuberculosis no ha cambiado y tiene que ver con la carga de la epidemia. Por ejemplo, en el caso del VIH la prevalencia, en el caso de la tuberculosis la incidencia relativa por cada 100.000 personas, y en el caso de la malaria la mortalidad, si es que el país tiene malaria, por supuesto, la mortalidad, la mortalidad mayor o igual a 0.12, perdón. Y se cruza con ese dato también la carga de prevalencia en poblaciones claves, porque tenemos países con epidemias generalizadas, que por definición son igual o mayores al 1% en la población total, y en el caso de epidemias concentradas es igual o mayor al 5% en al menos una población. Esto es lo que le abre, por ejemplo, la puerta a Venezuela como un país elegible. Hay un micrófono abierto. Bueno, también se mide la proporción de nuevos casos de tuberculosis que sea drogoresistentes y, bueno, no voy a entrar en detalle en malaria porque hay pocos malariólogos en esta llamada. La siguiente. La gente está cansada. Preguntas. Hasta aquí llegó mi amor. Así que ahora responder preguntas y tratar de no retenerlos mucho más tiempo. Lice. Sí, había una pregunta de David. David tenía la mano levantada y luego Evelia. David, te escuchamos. Gracias, Lidice. Hola, mijita, yo no sé qué bien. Aló, ¿me Tendrás que escuchan? ver si marcha ese Sí, David, te escuchamos. Hola. Perdón, sí, la pregunta era para justamente combatir el tema de VIH, SIDA y malaria. Es necesario desde la estructura combatir el clasismo, la parafobia y reducir todas las brechas, como la social, la de género, las salariales y desde un enfoque interseccional. Y quería saber si desde el fondo se ha contemplado esto y asignado recursos para lograrlo, porque lo que pasa en el MSP, al menos acá en Ecuador, es muy difícil, ya que hay participación de las bases y todo, pero no hay una capacidad de negociación. Todo ya viene ya como escrito, todo viene ya delimitado, los recursos, el dinero, y se asigna para acciones, ¿no? Pero es muy difícil, y lo único que permiten es que nosotros levantemos la mano y aprobemos, y si no, dicen que el fondo va a salir del país. Entonces es muy complicado este poder de negociación o de poder aportar desde nosotros hacia justamente el Fondo Mundial, ¿no? Quería saber cómo se puede lograr esto y si se ha tomado estas medidas que yo digo, ¿no? Todas estas interseccionalidades para lograr hacer algo efectivo, ¿no? Contra la lucha Gracias, del David. SIDA y la malaria. Perfecto. A ver. Javier, ¿tomamos la pregunta de No, Evelia? espera que me hizo como tres preguntas, David. Mejor rápido. A ver, David, lo que vos estás planteando es un problema que tiene el Fondo Mundial desde que se creó hace 20 años. La pregunta que tú me haces te la devuelvo a ti y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas de la sociedad civil, de las comunidades que trabajan en dos o tres enfermedades. Si ustedes van a una reunión y levantan la mano para alguien que escribió a alguien más, es su problema. El Fondo Mundial acá todos tenemos que hacer la autocrítica de que no podemos permitir que en un diálogo de país la cosa venga precocinada. Sí tienen que entender que el Fondo Mundial en América Latina, en países con epidemias concentradas en determinadas poblaciones claves, no va a dar ayuda social, no va a construir escuelas, no va a construir puentes, lo que va a dar es recursos para alcanzar esas poblaciones más vulnerables o claves o más afectadas por las tres epidemias. El resto lo tiene que poner el Estado, todo lo que es ayuda social, que coincido con todo lo que dijiste, David, estoy de acuerdo. El tema es que ese no es el rol del Fondo Mundial. El Fondo Mundial, desde que se creó, es poner dinero adicional. Lo que ha pasado en muchos países y en un tiempo en Ecuador también,
es que el Estado se retrajo, dejó de poner dinero, por ejemplo, en VIH-Sida porque lo ponía el Fondo Mundial. Pero cuando el Fondo Mundial se dio cuenta que el Fondo Mundial no es un ser, sino que lo veamos como partenariado, se dio cuenta de eso, ajustó las tuercas y el gobierno ecuatoriano, no me acuerdo cuál de todos, tuvo que espabilarse y responder con lo que le corresponde. Entonces, el Fondo Mundial no es la solución a todos los problemas, el Fondo Mundial es dinero adicional que ustedes como comunidades, hay muchos países donde el gobierno no quiere poner dinero en trabajo sexual, en gays, en personas que usan drogas, en personas privadas de la libertad. Para eso es el Fondo Mundial, porque es dinero que viene de afuera y el mecanismo coordinador del país tiene que tener un manual, un proceso de conflicto de interés, tiene que estar aprobado. El Fondo Mundial sí se mete en calificar que el MSP haya sido adecuado, que el diálogo de país por el que se construye la propuesta que se manda al receptor principal cumpla con los requisitos. Así que el resto del trabajo le toca a ustedes en los países. El Fondo Mundial va a evaluar si viene un acta que dice que todos los miembros que hubo un diálogo de país con gente más allá del Fondo Mundial, que participaron 200 personas y después el MSP revisó la propuesta y unánimemente aprobó la propuesta y eso está en un acta, el Fondo Mundial no le queda más remedio que creer en eso, salvo que haya denuncias probadas de que no es el caso. Seguimos. Gracias, Javier. Bueno, en el chat solamente hay un comentario que un poco repite lo que señalaba David, ¿no? De que los gobiernos Perfecto. no están invirtiendo en las poblaciones claves. Otro sobre Por la eso lo hace el importancia... Fondo Mundial. Perdón, Es que por eso lo hace el exacto. Fondo. Exacto, gracias. Y también hay un comentario respecto de incluir las agendas de mujeres o las necesidades de mujeres con VIH imagino, en las subvenciones del Fondo Mundial, ¿no? Y ahí tiene que ver con esto último que decías, de estos procesos amplios, con la participación amplia de organizaciones y activistas y personas afectadas por las comunidades que puedan poner las prioridades en el momento de la negociación y la construcción de la subvención, ¿no? Sí, y además les quiero mostrar, a ver, pasar a la siguiente, mientras tanto, antes de la siguiente. Ahí está. El año que viene, o sea, el primer año, esto sucede en los 3 años. Como les decía, cada uno de ustedes tiene una fecha de vencimiento del dinero que tienen ahora determinada. El año que viene va a haber 3 ventanas. Hay mecanismos de asistencia técnica para los países, para los MSPs y para la sociedad civil. Por ejemplo, la iniciativa de la Plataforma de América Latina y el Caribe que coordina anual y que muchos de nosotros la conocemos, hemos estado en Lima en 2 días reunidos con ellos, están para facilitar el acceso a consultoras y consultores de las comunidades que les puedan ayudar en temas técnicos, políticos, de gobernabilidad, etcétera. El año que viene hay 3 ventanas que se abren, que se cierran, perdón, el 20 de marzo, el 29 de mayo y el 21 de agosto. Por ejemplo, es esperable que Venezuela entre en la primera ventana porque no tiene dinero y que necesita dinero además para salvar vidas de personas con VIH, tuberculosis y malaria. Les doy un ejemplo. Pero si Ecuador no termina su proyecto hasta fines de año, va a entrar en la 4ª ventana. Siempre en las ventanas se asegura que haya una continuidad de servicios, es decir, que si el Fondo Mundial todavía compra, por ejemplo, en Bolivia o en ese caso o en Haití, antirretrovirales, entre una ventana y la otra la gente no se quede sin medicamentos. Entonces, el panel técnico revisor va a estar revisando la propuesta de Venezuela entre abril y mayo, probablemente mande comentarios y hay un proceso de ida y vuelta hasta que se aprueba. En este caso es un país con salvaguardas especiales y se espera que los medicamentos que se han comprado y se están distribuyendo como país en crisis continúen llegando, alcancen a que se firma la subvención a mediados del año que viene. Este mismo calendario se repite en el segundo y en el tercer año, pero les doy esta idea. Si ustedes ven que no llegó nada el año que viene, no entren en pánico, hablen con el receptor principal o con alguna autoridad del MSP para que les diga cuándo termina nuestra subvención ¿cuándo termina nuestra subvención del ciclo anterior? Porque tiene muchos nombres. Y les van a decir, no, termina en diciembre. Entonces, tranquilos, la propuesta la van a estar escribiendo en agosto probablemente del año que viene. Y acuérdense que hay plata para COVID para ser bien usada hasta el 2025. Perdón, Lidice.
No, está bien. Vamos a darle la palabra a Evelia, que había levantado otra vez la manito. No te Evelia. preocupes. Sí, una pregunta. ¿El MSP puede escoger quién va a ser el subreceptor en caso que haya alguna propuesta ganada de la sociedad civil? Ese va, Normalmente, sí, ya. perdón, El sí. otro, perdón, don Javier. El otro es en el MSP, si está permitido ser juez y parte. ¿A qué me refiero? Aquellas personas que a veces trabajan para el gobierno y están sentados en los MSPs. Ese es otro. Y lo otro, en cuanto a el presupuesto que cobran, el porcentaje que cobra los subreceptores, ¿viene desde arriba o eso ellos lo ponen según a su criterio? Gracias. Vamos a, Gracias, Evelia, Evelia. sí, es importante para vos y los que están en esta llamada entender que el Fondo Mundial financia basado en lo que ustedes piden. Que no les va a dar todo lo que ustedes piden, quédense tranquilos. Pero entonces, lo que cobra una persona o el dinero que se asigna a una organización, por ejemplo, a trabajadoras sexuales en un país, el primer paso es lo que pide el país, lo que se llama apropiación nacional. Entonces, sí hay un mecanismo y un procedimiento por el cual se invita a todos los socios de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria a hacer un diálogo nacional, lo más amplio, transparente y participativo, para identificar cuáles son las prioridades, cómo complementar el trabajo del Estado, que tiene que estar presente, e invirtiendo en las tres enfermedades, dónde están las brechas, si el Estado por ahí no es muy amigable o no quiere, y lo dice abiertamente, poner dinero en trabajo sexual, trans, etcétera, o en determinadas comunidades indígenas, o poner en las cárceles para el tema de tuberculosis resistentes. Ahí se identifican las brechas, en ese diálogo amplio y nacional. También tiene que tener un MSP que cumpla los requisitos y eso lo controla el Fondo Mundial, que el MSP tenga, por ejemplo, una política de conflicto de interés y de ética, de forma tal de que quienes están sentados en el MSP no se queden con la porción más grande de la torta, para decirlo en criollo. Entonces, todo eso lo controla el Fondo Mundial. Son documentación que el receptor principal tiene que enviar a Ginebra al momento de presentar la propuesta. A veces mienten, etcétera, y a veces también los descubren. Ahora bien, toda esta propuesta de cuánto queremos invertir en trabajo sexual, cuánto queremos invertir en comunidades indígenas en tema de malaria o de tuberculosis, en cárceles, etcétera, lo revisa el panel técnico revisor y que es totalmente independiente. El panel técnico revisor no habla con ningún gerente de cartera, no habla con nadie, más que es un equipo técnico y me consta porque yo serví 2 años en el panel técnico revisor, donde incluso me tocó ver propuestas de Latinoamérica que me agarraban los pelos de lo mal escrita y la falta de evidencias y que tenían esas propuestas que obviamente no voy a nombrar, y básicamente es un comité de evaluación técnica con diferentes especialidades, incluyendo derechos, géneros, comunidades, donde se hacen recomendaciones, se lleva una plenaria de todo el panel técnico revisor y hay 2 opciones. El proyecto puede volver al equipo de América Latina en la Secretaría para sentarse con ajustar cosas con ustedes, con cada uno de los países. El proyecto se puede mandar a iteración. Iteración es una palabra que significa prácticamente reescribir de nuevo la propuesta y ha habido muy pocos casos donde las propuestas se han rebotados, no aceptados. Normalmente se dice que no a una propuesta luego de 2 iteraciones, es decir, hay chance para mejorar la propuesta en cuestión de diálogo. Cuando usted manda una propuesta, el equipo de MSP del Fondo Mundial va a revisar que el MSP cumpla con todos sus requisitos, que todo el mundo ya ha firmado la carta de conflicto de interés. Ahora bien, si en el MSP todos firman el manual, todos firman el criterio de elegibilidad y todos roban o se pelean por su propia agenda, o sea, el Fondo Mundial no es omnipresente, no es un mosquito que se para, o una mosca, mejor que un mosquito, en la reunión del MSP para ver si la gente actúa de acuerdo a la ética. Pero el problema a veces es que quienes debieran estar controlando el gobierno, los RPs y otros actores, es la sociedad civil, pero la sociedad civil se pelea por el dinero, se pelea por el asiento en el MSP, y no
no digo de ningún país en particular, pasa en todo el mundo, en África, en Europa, etcétera, Europa del Este, etcétera. Entonces, le estamos haciendo el juego a quienes normalmente tienen la más capacidad de recibir dinero. Entonces, por lo menos cuando escriban esta propuesta de estos 3 años, pónganse de acuerdo. Después, si tienen que ajustar diferencias, lo hacen una vez que terminan el diálogo de país. Gracias, Javi. Había una pregunta también respecto de si los países que estaban en transición seguían en transición. Me parece que eso ya se había decidido que se detenía el proceso de transición, ¿no? No. No. Se detuvo el proceso de transición de acuerdo a COVID. Yo te diría, o sea, no hay una precisión exacta porque eso le corresponde a cada equipo regional. Y ustedes, hay un capítulo, hay un punto en la carta, en el anexo de la carta que van a recibir los países llamado transición. En algunos países se va a acelerar la transición. Se paró la transición por la pandemia. Si la pandemia de COVID se mantiene de alguna manera contenida en Omicron porque no ha terminado y demás, o ese país recibe dinero de COVID también, la transición sigue adelante. O sea, atento con eso, ¿no? Cuando hablamos de transición es que cuando el Fondo Mundial se va retirando, se va del todo, que tiene que poner los reales para seguir salvando vidas en nuestros gobiernos. Gracias. Y convirtiendo este comentario que tiene David en el chat respecto de que la débil participación de las poblaciones en la construcción de las propuestas debido a que no hay necesariamente, por ejemplo, para trabajadoras sexuales estudios actualizados, para usuarios de drogas, ¿no? ¿Qué recomendaciones se podrían dar a los países o a las comunidades en realidad para abordar este tema y lograr la participación? Bueno, a ver, yo creo que primeramente es una responsabilidad del Estado y de nuestros ministerios producir los datos de calidad. Y sí es cierto, la mayoría de los países de América Latina tienen datos viejos, mal elaborados y que ya no tienen vigencia, pero tienen más de 5 años de antigüedad. Entonces me parece que hay que empezar ahora el trabajo. Aunque ustedes entren en la ventana 4 o 5 del año 2024, empiecen ahora la incidencia política dentro y fuera del MSP, dentro y fuera del Fondo Mundial, para que el gobierno, con la asistencia de ONUCIDA y OPS, haga tallas poblacionales, estudios comportamentales, estudios de prevalencia, porque si ustedes en una propuesta presentan talla poblacional, prevalencia, hay micrófonos abiertos, prevalencia, incidencia y comportamentales, y piden 1 millón de ¿cómo se llama? Botellas de profilaxis preexposición. Si tiene una lógica programática, se las van a dar. Ahora, si ustedes no tienen cuántas personas viviendo, cuántas trabajadoras sexuales, personas trans o varones gays, SSH, están en riesgo potencial, porque ni siquiera saben cuántos hay en el país, pueden pedir 100, 100.000 y 100 millones, que da lo mismo. Entonces el panel técnico revisor no les va a aprobar la PrEP. Les doy un ejemplo. Se los va a mandar de vuelta. El Fondo Mundial financia PrEP, pero para pedir PrEP tiene que haber una evidencia científica de por lo menos cuál es la fórmula. OPS los puede ayudar en eso, cómo se establece una fórmula de empezar un programa de gran escala en la PrEP. Entonces, la discusión que ustedes tienen es primero política, para prepararse, es ética y es táctica y estratégica. Y después, cuando entran a la fase del plan técnico revisor, es técnica. Si ustedes piden, no sé, 50 millones de condones y no hay forma de explicar cómo los van a distribuir, no tienen estudios que prueben que hay un mínimo de uso de condón aceptable para distribuir esos 50 millones de condones en 3 años, se los van a mandar de regreso. Entonces recuerden que hay capacidad técnica para evaluar sus propuestas. Entonces no inventen algo que no esté basado en el costo-beneficio y basado en las evidencias, que ya hay mucha literatura. Usen ONUCIDA, usen OPS. Si ONUCIDA o OPS no está en el país, no está a la altura de lo que ustedes necesitan, comuníquense con la oficina de Panamá, comuníquense con la oficina de Washington. Hay un acuerdo estratégico a los que estuvieron
en Lima se presentó el acuerdo en el que el Fondo Mundial va a invertir con OPS y con ONUCIDA para poner a disposición de ustedes ayuda. Y además está la plataforma de América Latina y el Caribe, que puede ponerlos en contacto con consultores comunitarios de población clave o no, para ayudarles a ustedes a navegar este diálogo de país, esta propuesta y este MSP y la implementación. También van a tener problemas durante la implementación. Pero para usar una metáfora futbolística, para ver que lo odio al fútbol, la pelota está en el área de ustedes. Así que no, en este momento y en gran parte de la vida del Fondo Mundial, nosotros tenemos la tendencia a decir, esto viene de más arriba. ¿Qué es más arriba? No es Dios, no es el Vaticano. Ginebra tiene gerente de cartera. Si usted tiene problema con el que es gerente de cartera, hablan con el receptor principal, hablan con la gerente de Latinoamérica y el Caribe en Suiza y se quejan del gerente de cartera. Acá no hay obispos, no hay arzobispos, sino la mayoría de los problemas y cuellos de botella en el Fondo Mundial han sido responsabilidad nuestra, no solo de la sociedad civil, de los gobiernos, de las grandes ONGs en nuestros países. La mayoría de las dificultades son atribuibles a nuestros problemas. Gracias. Gracias, Javier. Hay una última pregunta de Marcela. Marce, Claro. ¿te escuchamos? Ahí estoy. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, buenas tardes ahí a todos y a todas y a todos. No, estaba escuchando y la verdad que el tema que decía Javier, el tema de exigir, en el caso de la población trans, nosotras exigimos la vigilancia epidemiológica en todos los países. Ahora, cuando se arma el proyecto nacional del fondo, nunca tenemos dinero para la población trans. No es que nunca tenemos, sino que es muy mínimo el dinero para la población trans y terminamos con un ejemplo con 60 testeos en cada país de personas trans y no llegamos a poder armar un indicador con realmente una población en todo el país porque nunca hay dinero para poder hacer una vigilancia epidemiológica y creo que eso pasa con todas las poblaciones. Faltan estudios de vigilancia epidemiológica. Si no tenemos una vigilancia epidemiológica, no podemos tener los resultados no solamente del VIH, sino de la pobreza, de la exclusión, de la falta de acceso a la educación, a todo lo que sabemos que afecta a las personas viviendo con VIH o personas positivas o para prevenir en nuestros países. Y a mí eso me llama mucho la atención porque nos encontramos con países como Nicaragua, donde están hace 10 años enseñando el uso del preservativo. Nos encontramos con otros países donde siguen dando talleres de cómo se usa el preservativo y otros talleres que ya pasaron y no hablan de derechos humanos. Gracias. Totalmente, Marcela. Yo creo que, a ver, por eso les digo, salvo que la ventana de ustedes empiece pasado mañana, usted ya tiene que empezar a pelear dentro del país que sobre todo el Estado Nacional, el gobierno se haga presente y haga estudios de, por ejemplo, talla poblacional, prevalencia, comportamiento de poblaciones claves. En este caso estamos hablando de VIH, perdón por la gente de tuberculosis y malaria que está en la llamada, pero que hagan esos estudios con la participación de ustedes, cuando haya una devolución de los resultados, donde ustedes puedan garantizar que el estudio está bien hecho. Entonces, cuando les llegue el momento de negociar una propuesta en el diálogo nacional y después en el MSP, ustedes van a tener evidencia. Nosotros hemos visto propuestas en el panel técnico revisor, cuando yo no estaba en la Junta, sino en el PRT. Hemos visto propuestas que pedían, voy a dar un ejemplo, 65 no son tratamientos, 65 mujeres trans en PrEP en el primer año. Para mí eso era un insulto, sabiendo la eficacia que tiene PrEP para la población con más prevalencia del VIH, que son las mujeres trans y las mujeres trans trabajadoras sexuales. ¿Cómo es posible que cualquier país del planeta, ni el más chiquitito, pida 65 en el primer año? Claro, tampoco tenían un estudio de tallas poblacionales, no tenían un algoritmo, una fórmula para estimar cómo lo necesitaban, ni tampoco tenían un plan de cómo lo iban a distribuir, cómo se iban a asociar con las comunidades, porque la mejor forma de llegar
a las compañeras trans que podrían beneficiarse de la PrEP, del autotest o la autoprueba y de los preservativos y los lubricantes también, son las mismas compañeras trans, son las mismas trabajadoras sexuales, son las personas que usan drogas, etcétera, etcétera. Entonces, es eso. De nuevo, la pelota está en el área de ustedes. No esperen a que el MSP las convoque a un diálogo nacional, vayan ustedes a reunirse con el receptor principal y el MSP si no forman parte de él y digan cuándo es nuestra ventana, cuándo ya llegó la carta de asignación, queremos ver la copia de la carta de asignación, se las tiene que compartir y empecemos a hablar, aunque si tenemos un año por delante, porque todavía tenemos dinero para escribir la próxima propuesta, aprovechen. Eso es una bendición. Van a tener, además, a medida que van apareciendo las evidencias, van a poder optimizar el dinero que les queda. Es decir, que pueden gastar mejor el dinero que hoy va a tener Ecuador, Perú o Bolivia y ya pedir más inteligentemente el dinero de esta ronda de financiamiento. Entonces, mi desafío a ustedes, saben que en esta llamada y si no se comunican con nosotros, con la plataforma VIH 2025, con corresponsales claves, con cualquiera de nosotros, tienen correos nuestros hasta el hartazgo, por eso están en estas reuniones. Nosotros los podemos vincular, si no conocen, a Anuar, César y el equipo de la plataforma, que eran en la plataforma de América Latina y el Caribe. Hay consultores precalificados en ICASO, que están al servicio de las comunidades, ni siquiera están al servicio de los laboratorios, de control epidemiológico, sino están especializados en apoyarles a ustedes. No esperen hasta el último momento, no dejen que otros tomen las decisiones por ustedes, porque la inversión del Fondo Mundial, junto con la inversión doméstica del Estado, es suya, es para hacer el cambio, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, y me quedo con este último mensaje, ¿no? De pónganse en contacto con las distintas iniciativas que están destinadas a dar apoyo a las comunidades para que ustedes puedan hacer llegar esa voz a el proceso de subvención. Sin más que informarles, yo creo que ha sido una reunión muy enriquecedora. Este video va a estar grabado en nuestro canal de YouTube mañana por la mañana, así es que lo estaremos distribuyendo por las redes sociales. Y también habrá una nota de resumen el día lunes, así es que siempre compartiremos la información con ustedes. Muchísimas gracias, Javier, por toda la información. Gracias, Lidice y el equipo corresponsales por Gracias, gracias.